Saludos a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván y vamos a continuar con esta parte de electricidad industrial en lo que respecta al análisis de fallas eléctricas industriales. Cuando estamos, ¿no? Trabajando, valga la redundancia, en industria, siempre, ¿no? Debemos estar en la capacidad de solucionar problemas. En este caso, como estamos viendo desde cero, ¿verdad? Ya tenemos un video de que analizábamos un pulsador, analizábamos, creo que era un circuito marcha paro, en la parte de control, vemos cómo analizábamos eso. Y ahora vamos a ver algo que sucede igual muy a menudo, que es la parte de las fallas en motores eléctricos. Yo me voy a centrar más en los trifásicos, ¿por qué? Porque por experiencia puedo decir que estos son los que ya más se utilizan en industria. A ver, estos de acá. ¿Por qué? Por su facilidad de mantenimiento, por su principio de funcionamiento muy sencillo, podría decirse, en comparación a un motor DC, que es de funcionamiento, el mantenimiento es mucho más complicado. Un motor sincrónico que tiene escobillas también, el mantenimiento es mucho más complicado. Y obviamente por eso ya prácticamente está descontinuado, ya no se topa mucho eso en la industria. Lo que sí nos vamos a topar son estos motores trifásicos de inducción asíncronos. Que decir asíncronos, que no trabaja, ¿verdad? La velocidad nunca va a llegar a la velocidad nominal, sino va a llegar un poco menos. Eso es lo que se llama el deslizamiento. Por eso eso es su principio de funcionamiento. Pueden también ver en la parte de control eléctrico industrial, ¿verdad? Tenemos un video de cómo funciona específicamente nuestro motor eléctrico. Por eso todos los videos que hemos ido haciendo es para ir a llegar a esto, ir a llegar y verificar con los principios básicos que tenemos de información, por ejemplo, de un guardamotor, de un contactor, de un motor eléctrico, analizar problemas, para saber ¿qué hacen? Principio de funcionamiento básico, no puedo saber todo específicamente, pero su principio de funcionamiento básico, ¿para qué? Para ya así, ahora sí empezar a ver por qué no me está funcionando, qué es lo que estaba pasando. Este es un ejemplo típico, como digo, un arranque de un motor eléctrico. Vamos a tener, y la parte, ¿no?, de lectura de diagramas, muy importante, miren, una alimentación trifásica, un guardamotor, un contactor, y aquí está, ¿no? El guardamotor, protección ante cortocircuito y sobrecargas, contactor, elemento de conmutación. Tengo aquí mis borneras de conexión, si ven hasta de acá, y vamos a tener mi motor eléctrico. Si yo ya sé que tiene W, ya sé que es trifásico, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, 1, sería monofásico, entonces si es 3, trifásico. Ahora, yo me planteo el problema de que estaba trabajando el motor, ¿ya? Vamos a ir por por decirse, por este ramal, por este inconveniente. Y el motor, ¿qué pasó? El motor se detuvo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no? Llaman al integrador, llaman a la parte de mantenimiento, llaman al técnico de mantenimiento y verifican, ¿no? Dicen qué pasó, por qué se detuvo ese motor. Especialmente qué pues lo que puede pasar, por qué se detuvo. Se detuvo por la protección, ¿verdad? Pudo activarse el guardamotor, que sería en este caso lo más seguro. Entonces ahí yo debo ver por qué se activó el guardamotor. Y ahí es donde yo tomaría el criterio, ¿no? Si ya se activó el guardamotor, debo ir a mi motor eléctrico. Vamos a borrar esta parte y ver qué pasó. Yo debo ir a la parte de allá en campo, en sitio donde está mi motor y ver si no tiene algo anormal. ¿En qué específicamente? Anormal, yo puedo decir. Puede estar valiéndome, como dicen, de todos los sentidos, ¿verdad? Y reitero, teniendo todos los EPPs, los aparatos de protección, los dispositivos de protección, necesitamos en este caso, por ejemplo, aparatos de medición, pero yo debo ir a hacer una inspección visual en sitio. ¿Dónde está mi motor? Ahí yo debo verificar, ¿no? En primer lugar, debe estar apagado el motor, va a estar apagado, yo no voy a forzar nada, yo no voy a encenderlo, yo debo ir a ver qué es lo que pasó, yo voy a ver el estatus, ¿verdad? De esta carga que está moviendo mi motor no va a trabajar nunca solo. ¿Por qué va a trabajar? Va a trabajar con una caja reductora, va a trabajar con un ventilador, va a trabajar con una turbina, va a trabajar con una bomba de agua, ¿sí? Con una bomba de aceite específico de cualquier líquido, puede ser una bomba, y cualquier elemento que haga el movimiento, ¿verdad? Que haga el trabajo. Entonces yo debo ver, inspeccionar, ¿verdad? Visualmente, si mecánicamente no hay algo anormal, no está por ahí algo atorado, no está por ahí fuera de lo normal. Eso debemos darnos cuenta porque si nosotros trabajamos ahí debemos ver eso en primer lugar, ¿verdad? Otra, yo iría a tocar el motor. Sí, como digo, debe estar apagado, entonces yo debería ir a tocar o en su vez, bueno, eso sería algo empíricamente. Si yo lo toco y mi mano soporta en esta parte tocándole la carcasa, la de afuera frame. Si mi mano soporta y no me hace quitar de inmediato, puedo decir que el motor no estaría con un problema grave. Pero si ya el motor apenas se lo toca, es imposible tenerlo que sea un segundo tocado el motor, es que está sobrecargado. Y eso ya es un
síntoma malo, puede decirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está demasiado caliente y quiere decir que estuvo trabajando mucho tiempo así. En la práctica debe pasar ya un poquito más de tiempo para que esto suceda. Entonces, ahí que hubo problema, la protección. Entonces, ahí, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la solución a eso? Yo debo verificar, ¿verdad? Leer la placa característica de mi motor. Es decir, ver cuál es su corriente nominal. Nominal quiere decir que estoy trabajando con carga. Por ejemplo, mi motor es de 5 amperios, ¿ya? Entonces yo debo colocar un guardamotor que esté en ese rango. Es decir, puede ser de 4 a 6 amperios y la perilla que sabe tener como ahí para con un desarmador poder mover, colocar específicamente en 5 o puede ser un poquito más de 5, 5.2, pero no más de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si sube la corriente mucho más de eso, mi protección va a saltar y ¿qué va a pasar? Y mi motor va a protegerse. Ahora, si el motor está demasiado caliente, quiere decir que ya estuvo, como digo, ¿no? Trabajando mucho tiempo así. Entonces ahí es donde yo debo hacer las respectivas mediciones y verificar qué es lo que está pasando. En primer lugar, mecánicamente. ¿Por qué me voy a la parte mecánica? Por esto de aquí. Según ya yo he investigado en páginas de inglés, en páginas de español, etcétera, llegamos siempre a esta conclusión. No es que está todo dicho aquí, ¿no? Pero yo puedo decir que este diagrama o este porcentaje de fallas de un motor eléctrico es primordial ver. ¿Por qué? A ver, porque en base a esto de aquí yo pueda poder analizar una falla. Entonces, esto es datos, ¿verdad? Nosotros qué tenemos que saber, analizar un poquito de datos. Miren, aquí tengo este pastel, puede decirse de aquí, donde dice que la mayor parte de fallas en un motor eléctrico de inducción, de 41%, ¿verdad? Es bastante, se debe a la parte de bearing faults, es decir, de los rodamientos. No sé cómo le llaman en otros países, le llaman los valeros, no sé, pero creo que yo, bueno, en mi país lo llamamos rodamientos o bearings en inglés. Entonces, de que con el uso, ¿verdad? Es como el aceite de nuestro carro. Nosotros si seguimos trabajando el aceite, el aceite que va a pasar se va a ir degradando, ¿verdad? Ya va a ir contaminándose con micropartículas de fricción, etcétera. Entonces, ¿qué es necesario? Cambiar el aceite cada ciertas horas, en este caso kilometraje. Lo mismo se debe hacer con los rodamientos. Se debe cambiar cada ciertas horas dependiendo de mi fabricante que me diga cuántas horas, 1000, 2000, 3000, 4000 horas, me diga, ¿sí? Dependiendo también dónde está trabajando, pero eso ya yo debería consultar, ¿verdad? A mi proveedor, ellos, los expertos en rodamientos, me pueden decir cada cuánto usted debe cambiar, ¿ya? Entonces, si yo mantengo ese plan de mantenimiento, ahí viene la parte de plan de mantenimiento preventivo, predictivo, etcétera. Entonces yo si cambio esos rodamientos no voy a tener problemas de esto. Miren, yo ya con eso puedo reducir un 41% de probabilidad de falla si yo tengo una inspección, cambio de herramientas periódicos, puede ser también inspección, ¿verdad? Inspección, yo que sé, semanal, mensual, de mis rodamientos, verificar el estatus. Muy importante eso. Entonces, yo con eso, como digo, reduzco 41% de probabilidad de dañar. Mecánico, ¿sí? Problema mecánico. Entonces, ahí yo debo verificar aquí en sitio, ¿no? Ya yo lo puedo desarmar, quitar la tapa de mi ventilador y ver qué es lo que está pasando. Si suena algo, si ya, como dicen, debe tener un sonido, no debe tener sonido, ¿no? Pero si empieza allí como cascabelear al momento de que yo lo muevo el ventilador, ya hay un inconveniente. Rodamientos puede ser. Entonces, ¿cuál es el problema también? Como decía, esto viene ligado a la corriente. Si el rodamiento ya está empezando a fallar, a picarse, como nosotros llamamos comúnmente, la corriente va a empezar a subir. Ya no va a ser 5 amperios, ya puede ser 6 amperios. Entonces, yo debo calibrar bien mi guardamotor, mi protección, y ahí yo voy a garantizar por qué se activó. Entonces, ese sería en primer lugar. Entonces, digamos que ya fue, ¿no? Los rodamientos hice el cambio y debo ver la corriente si queda bien. Si ya queda un poco alta, puede ser que ya hubo fallas de qué, a ver, ¿no ve? Aquí hay la consecuencia a esto, que sería la falla de el estator insulation fault, es decir, falla de aislamiento en el estator. Pero ¿por qué falla el aislamiento? Por el calor. Tenemos una ley de electricidad de que indica de que cuando hay generación, hay circulación de corriente por un cable, ¿qué va a pasar? Se va a generar calor, ¿ya? Entonces, el aislamiento, obviamente, en este caso, que va a tener mi motor, un aislamiento del barniz, por decirse, de los cables del estator, ¿sí? Van a soportar cierta temperatura. Pero, si los rodamientos, no hice el cambio, si los rodamientos fallan, por eso digo, esta es una consecuencia de esto, prácticamente podría ser así, aunque debería verse también por fallas eléctricas, falta de fase.
ahí se sobrecalienta sobre voltaje, bajo voltaje, puede también calentarse y dañarme esto. Pero como digo, la mayor parte de las probabilidades que me hace sería porque, a ver, por falla de rodamientos. Entonces, ahí es que voy. Entonces, esto puede sobrecalentarse, el barniz puede derretirse y va a haber un cortocircuito en espiras y el motor prácticamente se va a dañar. Entonces, como digo, es una consecuencia de la parte mecánica por lo general. No digo está dicho, sino por lo general, la parte mecánica me afectaría al estator. Como yo mido el estator, yo necesitaría el aparatito del Megger, ¿verdad? Para medir aquí con carcasa, tierra y ver cuánto tengo de aislamiento. Video lo voy a hacer muy próximamente con el Megger, porque tenemos solo medir aislamiento con un multímetro y no puede decirse que no es tan preciso. Sería necesario con un Megger. Pero si yo no tengo un multímetro, yo debería medir con una pinza perimétrica, no aislamiento, sino únicamente una resistencia, porque si ya está muy caliente, yo debo ver, ¿no? Si no tengo, porque esto me va a medir hasta kiloohmios, ¿sí? Entonces yo debo medir, digamos que esta es mi sonda A y esta es mi sonda B. Yo debo medir y debo colocar, hay que ver, en voltaje. Por eso tenemos un video de cómo usar rápidamente, facilito, paso a paso, la pinza perimétrica. Vendría mi sonda, ¿dónde? A ver, borremos esto. Yo colocaría en las borneras de conexión, ¿sí? Cuando nosotros creamos un tablero eléctrico, por lo general se coloca directamente a borneras de conexión o podemos colocarle al contactor. Entonces, de cualquiera de los dos vemos que es el mismo punto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a medir? Voy a medir resistencia. Un motor eléctrico es una carga balanceada, por ende me debe dar una resistencia igual. Siempre debe dar igual, no debe variar casi en nada. Debe variar máximo, yo que sé, un 0.5 ohmios máximo. No debe variar casi nada. Entonces yo debo medir, por ejemplo, pongamos que mida 45 ohmios. Me debe medir entre U y B, poniendo mis sondas, ¿cómo sería? AB, sería AC, ¿sí, no es cierto? BC, etcétera. Tengo tres combinaciones, AB, BC y AC. Entonces, mediante esas tres combinaciones me debe de dar el dato de 45 ohmios. Si no me da, si ya tengo una variación de 5, 10, 20 ohmios, ya está el motor dañado. Eso puede ser, como digo, si el motor estuviera muy caliente. Pero también, eso también dependería de la temperatura. Pero debería dar una resistencia igual por más caliente o que esté. Entonces, debe dar una resistencia igual. Si no me da, ya tiene algún inconveniente. Igual con tierra, debo medir, por ejemplo, entre A, B, C, es decir, W con tierra, es decir, con la carcasa. Entonces, no me debe dar ningún dato. Aquí me debe dar cero. Si me da algún dato, aquí con mi multímetro que únicamente mide kiloohmios, el motor está dañado. No me debe dar nada, debe darme cero. Desde ahí ya puedo partir. Si ya está todo ok aquí, yo verifiqué, ¿no? Cierra rodamientos, bacano, arreglo el problema, cambio el rodamiento, funciona, queda bien y listo. Pero si ya voy por la parte eléctrica y mido que ya me da resistencias desiguales, hay algún inconveniente. Ya el motor debe mandarse a rebobinar. Eso sí, si ya por ejemplo me da, como digo, entre una fase V, W a tierra, ya debe mandarse a rebobinar rápidamente, no hay más que decir. Entonces, eso puede ser ese problema, como digo, de sobrecarga, la parte mecánica. ¿Qué más analizando esto que me dice? Ya tengo por rodamientos, ya tengo por la parte del estator. ¿Qué más tengo? 10, 10 y este dice 12, otras fallas. Y otra dice, por ejemplo, rotor fauce. Esta ya puede pasar porque ya el motor está trabajando ya mucho tiempo y su vida útil ya se acabó. Entonces el rotor, sus propiedades del rotor ya van a bajar demasiado, ya no va a ser el mismo. Ser ya mecánicamente ya debe tener algún inconveniente. Y por más que yo rebobine el motor, me ha pasado, por ejemplo, una vez pasó con un motor Dalander que tiene de dos velocidades. Ya por más que se mandó a rebobinar, se mandó a barnizar, ya el estator al parecer tenía perdón, el rotor tenía un inconveniente ya por ya mucho uso. Ya no, ya la corriente subía demasiado sin nada de carga, entonces ya no servía. Entonces la solución fue cambiar ese motor por un variador de frecuencia. Ese motor y obviamente el arranque ya por un variador de frecuencia y solucionar ese problema, porque ya el motor ya no servía. Eso sería una por la parte del estator. Y otra que nos dice, other stator faults, puede ser, ¿no? Que, por ejemplo, por internamente ingresó aceite, ingresó algo extraño ahí que está degradándome el estator. Entonces, ¿cuál es el problema del estator? Que se me acabe el barniz. Sí, ahí puede haber un cortocircuito y se daña. Polvo,
humedad, eso lo van a hacer mucho daño a mi stator. Debo cuidar eso, debo siempre realizar mantenimientos necesarios para garantizar que mi motor esté en óptimas condiciones, está limpio, sí, está bien hermetizado la tapa, etcétera. Y aquí dice otras fallas, ¿no? Ya puede ser por, bueno, eso no sería voltaje, porque esto iría para parte de acá sobre voltaje, pero como digo, ya fallas extrañas puede ser un pico de corriente, un pico de voltaje, etcétera, etcétera. Pero miren, el 10% o el 12% es muy poco en comparación a la parte de, miren, esto ya es casi el 70%, ¿verdad? Entonces debemos analizar mucho, tener muy cuidado que la parte mecánica ya conlleva mucho a fallar a la parte eléctrica, pero yo debo, como técnico, como ingeniero, como integrador, como diseñador, cuando yo estoy armando un marcha paro, en este caso que está muy fácil, debo colocar a la corriente nominal de mi motor, mi guardamotor, o en ese caso mi relé térmico. Y obviamente también, como digo, ¿no? Una inspección visual de cómo está trabajando, análisis de vibraciones, si son motores, por ejemplo, de importación o motores muy importantes, pagar análisis de vibraciones, análisis termográfico, ¿qué más podría ser? Medición de corrientes, cuando está trabajando, sería un mantenimiento también sin necesidad de tanto equipo especializado como miedo. Aquí está, ¿no? Abro esta pinza, este circulito y vendría para acá, vendría para acá, vendría para acá y vendría para acá. Puede haber desfase un poquito de, también como digo, es una carga el motor, una carga eléctrica balanceada. Entonces, ¿qué debo medir aquí? Debo medir una corriente muy similar acá, acá y acá. Si me da un poco desigual, podría ser por el voltaje que esté desbalanceado. Y este también es otro análisis que ya vamos a hacer en próximos videos de un desbalanceo de voltaje. Pero si no hay mucho desbalanceo, entonces también ya debería medir la resistencia, ¿verdad? Entonces, si ya está variando mucho, ya está alejándose mucho de entre fases, medir una resistencia igual, también ya debería tomar acciones. Puede ser megar mi motor, o en su caso, mandar a rebobinar, ¿sí? Si se lo medita la ocasión. Pero como digo, si ya arreglé el inconveniente mecánico y mi motor regresa a la nominal, no habría ningún inconveniente. Pero si ya se sobrecalentó demasiado, yo ya tomaría la decisión de en futuro, cuando hay una para programada, mandar a rebobinar o cambiar en sí el motor. Eso ya, bueno, ya depende de jefaturas, depende de este, como digo, de estos análisis que nosotros podamos dar a la gente que está a nuestro cargo. O también nosotros ya como técnicos que estamos a cargo también podemos ver y tomar esa decisión en base a estos criterios que estamos tomando. Fácil, ¿verdad? Bueno, creo que ahí hemos quedado. Podemos ir analizando más problemas si desean. ¿Tienen alguna idea, algunos comentarios o me dicen no, así no se analiza, yo analizo de esta manera? Pueden decirme, no, no hay ningún inconveniente. Pero yo digo, siempre voy a los datos y en este caso que me dice, revise en primer lugar la parte mecánica, si se activa un guardamotor. Revise también el estatus del bobinado. Revise también la temperatura de mi motor. Son aspectos muy críticos. Por ejemplo, esto del estatus del estator viene muy ligado a la temperatura. ¿Por qué? Porque va al aislamiento. El aislamiento va con el barniz de mi bobinado. Y el barniz de bobinado, si se sobrecalienta, baja el aislamiento. Y ahí es donde puede quemarse. Entonces, por eso, si yo mantengo a mi motor a la temperatura que muestra la placa característica, yo garantizo de que dure mucho, pero mucho tiempo. Y a su vez también los rodamientos, mantenerlos bien, por decirse, cambio de rodamientos, si que hay manera de lubricar los rodamientos, análisis de fallas, como digo, escuchar qué tal están los estados de los rodamientos, etcétera, etcétera. Con eso ya garantizaremos mucho, ¿verdad? Vemos mucho la vida, o alargaremos mucho la vida útil de mi motor. Bueno, sin más que decir, por favor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, así como pueden darnos más ideas, ¿verdad? De análisis de problemas, así como síganos en nuestra escuela virtual, donde tenemos cursos exclusivos de electricidad industrial. Vamos a hacer un capítulo extensamente y exclusivamente de esto: análisis de fallas en motores eléctricos, análisis de fallas en contactores, análisis de fallas en variadores de frecuencia, servomotores, servodrives, y en sin número de aparatos electrónicos donde es necesario, ¿verdad?, tener el criterio necesario para análisis de estos problemas. Pero también aquí en YouTube, obviamente, iremos subiendo mucho más contenido aplicable a la industria. Como dije, síganos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.